Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabo y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional. Muki Tenenbaum, bienvenido Muki, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Estoy en Phuket, Tailandia. Ah, qué lindo. Qué envidia. ¿Qué Eh, onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, sabes que el tema de hoy no iba a ser Tailandia, pero voy a darte algunos puntos interesantes sobre este país, porque es un país totalmente único en muchos Sí. sentidos. La primera de todo es que es un reino constitucional, ¿sí? A veces es una dictadura, a veces es un lugar democrático. En este momento está en medio de una democracia, pero lo que tiene algunas cosas muy, muy especiales y tienen que ver con la parte de cómo se mantiene rica. Tailandia es un país rico ahora, ¿eh? Ujú. Es un país rico con donde la gente no gana mucho, ¿eh? Gana $400 por mes, no más. Pero el país le está yendo muy bien, tiene muchísimo turismo. Yo estoy en Phuket, acabo de leer recién que este año llegaron, todavía el año no terminó, 4.200.000 turistas a Phuket. Tailandia es uno de los 2, 3 países más visitados del mundo y tienen la marca Tailandia, la marca que todo bien, que lindo sol, que playas increíbles, que la gente es muy agradable, que muy buen servicio, etcétera. Pero tienen algo también que la gente que viene a Phuket se enamora del lugar y quiere comprar un departamento. La Mira, ley en Tailandia prohíbe a extranjeros ser dueños de ningún inmueble en Tailandia. Entonces, ¿qué se hace? Arman una compañía, ¿no? Una sociedad anónima, en sí, la cual la sociedad anónima, el extranjero, digamos un ruso, ¿sí? sí. Porque el caso de los rusos es el más emblemático. Quiere comprar un departamento, entonces lo que hace, va y compra una sociedad tailandesa, que está ya prearmada, en la que él tiene 49%, no puede tener más de 49 según la ley, Mira, y un tailandés tiene 50, el resto, es el 51. sí, Pero ese tailandés es un testaferro. claro. Este, y entonces los estudios de abogados tienen todo ese paquete armado. Lo que te cuento es ilegal, ¿ok? No es legal, es Claro, ilegal lo que estoy claro, claro. contando. Pero el gobierno se hacen los idiotas, les viene muy bien Sí. porque recaudan una suma gigante de dinero cada vez que se vende un departamento. Hay muchos, muchos impuestos en la compra y Mira, venta. qué Y interesante. el lugar es cercano ¿Es a así? ¿Es así como parece en los videos, sí, en las sí, películas, en las sí, fotografías? sí, 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 sí. Es Brasil sin los, ¿cómo se llama? El comando central Ah, sí, en el Comando Vermelho. sin el comando vermelho. Sí, es muy Sí. parecido a Río. El entorno me hace acordar muchísimo a Río. Están como los morros, sí. Está el mar, el agua, por supuesto, es cálida todo el año. El clima realmente es muy bueno dependiendo de los meses, pero ahora este es un mes que llueve muy poco o que no llueve mucho y la temperatura a la noche es 24, 25 grados, las noches más frías y de día 30 y pico, ¿sí? Todos los días. Y te digo, y hay las frutas y las verduras, un lugar con muchísima oferta de comida, de la comida tailandesa es conocida en todo el mundo. Te digo, los tipos aprovecharon esto mucho, pero mucho. Si hay algo que me interesa de estas conversaciones que mantenemos es que siempre tenés algún tema de conversación que yo no escuché nunca antes y hoy la propuesta de hablar de un término para mí desconocido me resulta súper atractivo, que es hablar de la biogeopolítica. ¿De qué se trata? Bueno, mira, todos los países tienen hoy, o empezaron a tener una biopolítica, es decir, cómo se gestiona la vida propia, la vida de los animales, la vida de las plantas. Sí, Hay todo un trabajo que, por supuesto, que tiene algo muy especial, es decir, gestionar algo que es vida implica algo que nace, se reproduce y muere, ¿sí? sí, Eh, Totalmente distinto de el gestionar cualquier otra cosa. Ahora tenemos, va a ser interesante. ¿Vamos a considerar la inteligencia artificial como vida inteligente y la vamos a tener que gestionar? Esa es una pregunta que queda ahí flotando en el medio. Pero por lo menos desde el punto de vista de su efecto, es más interesante la biogeopolítica, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con gestionar la biología, de alguna forma, todas las manifestaciones biológicas, pero a nivel internacional? ¿Cómo se interrelacionan los países en eso? Esto se hizo fuerte en la pandemia, ¿sí? Hasta la pandemia sabíamos todos que había cooperación entre países sobre temas biológicos.
Cuando fue la epidemia de ébola es para el que no sabe, es una enfermedad prácticamente incurable, que tiene 98 o 78, 90% de mortandad. La única que tiene 100% es la rabia, todo eso. Por ejemplo, la rabia es un buen ejemplo, pero el caso de ébola fue un caso terrible porque si esa enfermedad se seguía distribuyendo, empezó en África, en la zona de Gabón y Congo. Eh, si esto se les escapaba, esto hubiera sido un desastre en todo el mundo. Ese miedo a la ébola, hay un libro muy bueno que se llama The Hot Zone, que vale la pena leer sobre la historia de cómo se gestionó la ébola con mucho éxito. Y después apareció COVID. Y COVID demostró cuán no preparados estábamos nosotros para nada, ¿sí? Cuánto eran burócratas encontrándose en reuniones en Ginebra y la verdad, cuando llegó el momento, esto fue caos. Fue caótico lo que vimos en el... Sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y hay potencias dentro de la biogeopolítica? Sí, claro, primero que todas las potencias quieren estar ahí. Ujú. Recordemos que las armas biológicas, es decir, los viruses o los gérmenes que hubieran utilizado, que se ven como arma, están totalmente prohibidos por los acuerdos internacionales. Y te diría de que esa prohibición seguramente no se cumple, porque nada, Sí, se cumplen estas cosas, pero digamos que tendría mucha vergüenza de hacerlo, ¿sí? Si te agarran con armas químicas o armas biológicas, es un tema. De hecho, ¿te acordás? Saddam Hussein se las agarraron con él con las armas químicas que cuando tenía que tener no las tenía, ¿no? Pero sí, pero que de hecho las usó. Así que el tema de la biología tiene todo un tema armamentístico y por supuesto el riesgo que todos corremos en ese caso. Y lo que hay hoy es China, Rusia, Estados Unidos, como siempre son los grandes líderes en estos temas. Y después hay todo un tema cuando digo gestionar, no me refiero solamente a enfermedades, ¿sí? Me ujú, refiero al ADN. El ADN es al final un código, como cualquier otro código de computadora, solamente más sofisticado por ahora no logramos replicarlo, pero es un código y implica controlar el ADN, saber el ADN, por ejemplo, podría demostrar para el uso, por ejemplo, de armas biológicas, crear un virus que ataca o genes, gente que tiene un determinado gen. Y claro, eso, te imaginas en una guerra, si yo soy China y encontré que hay un gen muy común en, no sé, los ingleses, claro. tengo la posibilidad de hacer armas biológicas bravas con el tema. Y siempre desde el lado duro del tema, ¿no? Ujú, sí, claro, por supuesto. Y desde el lado económico, ¿hay algún beneficio del control de la biogeopolítica? Uy, sí, imagínate todos los remedios. Los que más gastan los seres humanos en general es la farmacéutica. Es decir, y es así, es lógico también, ¿sí? Sí, Una cosa es, no voy a comer naranjas durante un mes, y otra cosa es, no me voy a dar la vacuna o no voy a tomar el remedio que necesito para sobrevivir. Lo vimos, por ejemplo, muchas veces cuando hay crisis económicas, la gente de mayor que necesita más remedios se queda ujú, sin remedios. sí, claro. Así que esto es muy importante. Y acá hubo toda una guerra que tiene que ver Kennedy en Estados Unidos. Kennedy, me refiero al Kennedy que está ahora, ¿sí? Al ministro de Salud, al secretario de Salud de Estados Unidos, a Robert Kennedy, que también salió contra las farmacéuticas. Y acá están las farmacéuticas, ¿sí? Las que tratan de patentar algunos de nuestros genes, cosa que se logró. Hay genes patentados, increíble, ¿no? Que un gen pueda ser patentado, pero eso lo decidió un día la Suprema Corte y es cierto que eso hizo avanzar muchísimo la medicina, ¿sí? Cuanto más vas patentes, más le das poder a alguien, pero por otro lado esperás que al tener la patente quiera ganar dinero de la patente y por lo tanto seguir inventando cosas que se las compren. Las patentes duran una época determinada y después se terminan. Así que sí, hay muchas formas de ganar dinero. Pero también pensando en eso, estoy pensando, vos recién lo describías con respecto a la medicina, pero también me parece que esto que estabas explicando con respecto a la medicina, tranquilamente se puede aplicar con respecto al campo, al agro y Así todo es. el tema de Eh, lo genético A vinculado a lo que son los eso, cultivos. claro. Otra vez, mientras nosotros seamos los protagonistas, y lo digo seriamente, mientras el ser humano sea el protagonista en la Tierra, y Sí, estamos camino a convertirnos en testigos, el protagonista va a ser la inteligencia artificial. Nosotros vamos a ser el centro de la historia y por supuesto la comida es lo más importante y bueno, Monsanto, por ejemplo, hoy es Bayer, ¿sí? Tiene patentes sobre determinadas semillas.
Y esas semillas que son resistentes a los determinados bichos, solamente con ellos se utiliza el girofosfato, un herbicida, que solamente anda con estas semillas. Y entonces se crea todo un círculo en el cual hay un dominio de hecho biológico, de patentes biológicas sobre nuestra comida. Al punto que el tema del glifosfato también se llegó a la conclusión, o parecía que traía cáncer. Ahora hay varias discusiones sobre el tema. Y esto también, una vez más, ese que gana del conocimiento biológico y que tiene una patente, puede también estar detrás de un daño, por supuesto no intencional, hacia la población. Así que hay muchos temas ahí dando vueltas, pero siempre es qué pasa cuando yo tengo un país en el cual no quiero depender de las semillas de otros, ¿sí? Como la de Monsanto. Y bueno, Claro. voy a tener menos rinde en cada hectárea. Pero por otro lado está la inteligencia artificial, que seguramente a equiparar a muchos países de vuelta, ¿sí? Porque va a dar soluciones, supongo, más locales, pero veremos. Claro, claro. No, y estaba pensando también, el dueño de la información, el dueño de las semillas, el dueño de los medicamentos, y en cierta manera el dueño capaz, la persona capaz con la información de controlar enfermedades o cuestiones vinculadas al agro, finalmente se hace dueño de esas enfermedades, se hace dueño de esos virus. ¿Cuánto cuesta tener esa información y qué tanta obligación tienen de compartirla? Toda patente vos tenés que contar lo que estás haciendo, si no, no es una patente. Hay dos formas de protegerse intelectualmente. La más común es la patente, es decir, ¿cómo funciona? Yo encontré, no, un ejemplo, ¿sí? Digamos, inventé un gen nuevo que tiene que ver con el trigo, ¿sí? Olvidémonos de seres humanos, el trigo. Encontré un gen que lo hace resistente al pulgón. No sé si tengo razón, si es realmente una... Pero Ujú. había escuchado hablar del pulgón. Y entonces lo patento. Para patentar tengo que contar exactamente lo que hago. Eso es la patente. El secreto, por supuesto, en ese caso no es un secreto, pero sí está defendido desde el punto de vista que nadie puede hacerlo sin permiso de ellos, so pena de un juicio. La otra es lo que hace Coca-Cola, que es un trade secret, un secreto de comercio. Ese secreto de comercio no lo sabe nadie. Nadie sabe la fórmula de Coca-Cola. Y la base del hecho que está protegido es que no lo sabe nadie. Entonces, si alguien va y lo cuenta dentro del grupo de Coca-Cola, no se puede usar porque es un secreto de comercio. Es otra forma de protección. Algunos de los genes, la lógica es que un gen o que los trabajos sobre los genes pertenezcan más al mundo de las patentes, pero pueden ser cualquiera de las dos. Y el problema son que los estados. ¿Qué pasa cuando alguien crea una patente que es vital para la gente? Bueno, el Estado, así como puede requisar mañana y sacarle a alguien una casa porque hace una ruta, ¿sí? Puede también quedarse con una patente. Esto es algo que la gente nunca lo pensó, pero si hay necesidad. Holanda se acaba de quedar con una compañía de chips que pertenecía a China por un tema de seguridad. Si los estados pueden hacer eso. Digamos que esa espada es la que mantiene más o menos a las farmacéuticas adentro como dicen los americanos, adentro de la carpa orinando para afuera en vez de afuera de la carpa orinando para adentro. Claro, claro, claro. Es interesante. Y estaba pensando, digamos, hasta dónde se puede mezclar el concepto de soberanía aplicado a estas cuestiones de la geopolítica o esta información biológica que tiene cada uno de sus países con respecto a lo que pasa de las fronteras hacia adentro. Este es el tema más caliente de todos. Es ahí donde hoy la geopolítica se está jugando muy fuerte. Tenés países como China, que trata de evitar que Estados Unidos acceda a información genética sobre los chinos. Y hay muchos. Incluso ayer me causó gracia porque ayer escuché a China acusando a Estados Unidos de espionaje industrial. Me Ujú. causó mucha gracia. Me causó mucha gracia porque esa es la especialidad de ellos, ¿no? De los chinos. Y después está México y Brasil, que prohibieron que se utilicen los datos genéticos de sus personas, de los individuos. Acá hay el trabajo genético, pero es limitado. ¿Por qué? Porque mientras tanto, mientras hagamos las cosas más importantes que hay sobre la Tierra, bueno, pero cuando empecemos a simplemente hacer apéndices de nuestra inteligencia artificial, yo no sé cuánto va a importar esto.
Por supuesto que importa que vivamos mucho, pero ¿cuánto esto va a hacer mover la economía o va a hacer mover la política? La pregunta es esta: ¿irías a la guerra? Esa es la pregunta que yo le preguntaría a Xi Jinping o a Putin o a Trump. ¿Irías a la guerra por la soberanía biológica, soberanía genética, no solo de vos, sino de tus animales y de tus plantas? Esta es la pregunta, y yo me temo que en condiciones determinadas la respuesta podría llegar a ser sí. Hablando de guerra, vos diste a entender recién, ¿no? Que puede llegar a tenerse la percepción de que podría desarrollarse alguna cuestión específica vinculada a, no sé, una especie de arma genética que esté aplicada para determinada cuestión, determinada persona, determinado grupo étnico. ¿Eso es ficción, es una idea, es una paranoia o eso está en desarrollo? Y la pregunta es, ¿cuál es la autoridad que regula todo esto? Ah, no hay autoridad. Estados Unidos se dio cuenta y ahora vamos a hablar del elefante en la habitación, que es la OMS, sí, la WHO en inglés, la Ujú. Organización Mundial de la Salud. Sí. La Organización Mundial de la Salud demostró durante la pandemia ser un desastre. Manejada por un señor que no entendía nada, ¿te acuerdas? Este hombre de Etiopía, ¿no? Sí, Ya no claro. me acuerdo el nombre. Sí, afortunadamente lo Y, hemos olvidado. y sí, fue. Yo igual creo, y lo hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de COVID hace unos meses? Sí, sí. Yo igual creo que dentro de todo salimos bastante bien de esa historia. Es decir, se hizo la vacuna bastante rápido, la gente se portó bastante bien, se murieron varios millones de personas, pero podía haber sido mucho, mucho, mucho peor. Pero aún así, claramente la Organización Mundial de la Salud no sabe gestionar estas cosas. Y cada tanto gestiona una pandemia, una epidemia, y los americanos se dieron cuenta que los países no informan cuando tienen una epidemia. Pasa muchas veces, ¿sí? No les conviene. Ujú. Imagínate aftosa, ¿sí? O en animales, imagínate una epidemia, ¿te acuerdas? Está la gripe aviar, ¿sí? Sí, Muchas de estas cosas ocurren, nadie las informa, nadie se entera, y cuando se enteran es todo un lío después ir a pararlo, ¿sí? claro. Ni hablar de las víctimas. En el caso de Estados Unidos, ahora Estados Unidos decidió no más ir por la Organización Mundial de la Salud, y cada país que recibe ayuda es americana, y hay muchos países que reciben ayuda americana por temas de salud, que puede ser la ayuda para vacunación o puede ser para hospitales o lo que sea, viene atado de la obligación de reportarle directamente a Estados Unidos, no a la Organización Mundial de la Salud, Mira, si hay algún brote. Y vinieron a los países enojados, como Estados Unidos, cómo te cortás solo en este tema? Dice, porque yo me di cuenta que con los demás no funciona. ujú. Que, y al final, entonces, un señor que maneja la Organización Mundial de la Salud es un señor de Etiopía, de un país que no existe, que no tiene ninguna importancia, que son realmente un país ni podría decirse ni en vías de desarrollo porque nunca llega a desarrollarse. No podés tener gente así o de países solamente por la igualdad entre los países, porque somos todos iguales. Dice, estas organizaciones tienen que manejar, o primero, gente muy profesional, y segundo, de países donde hay medicina, donde tiene una educación del tema, no Etiopía. Y esto hizo enojar mucho a los americanos, que decidieron cortarse solo por ese lado. Supongo que vamos a ver lo mismo hecho con China y Rusia, con la diferencia que Estados Unidos tiene palanca, ¿sí? Sí, sí, escúchame, si no me dan, no te paso plata. Y en Claro. general la plata, money talks, como dicen los Sí, claro, americanos. el dinero habla. Y volviendo a eso, ¿no? Volviendo un poco a lo que fue el COVID. ¿Qué tanta información se compartió? ¿Hasta dónde China compartió realmente lo que pasó? ¿Cómo se inició todo esto? ¿Y cuánto Oh, retrasó el tratamiento, la búsqueda de la vacuna? Que ello, digamos, primero que se haya negado, que se haya postergado y que se haya administrado la información que se fue brindando. mira, el tema de lo de China es parte, se usa más como arma arrojadiza en el conflicto entre Estados Unidos y China que en realmente entender qué pasó. Ujú. Hoy las tres teorías posibles son eh, nada que ver con Wuhan, la ciudad donde ocurrió, donde está el laboratorio donde se investigaba este virus, Sí. que puede ser, ¿viste? De casualidad. La que se les escapó, estaban haciendo experimentos y se les escapó un virus, o la que lo metieron a propósito.
Yo no creo que en China a alguien se le hubiera ocurrido usar esto a propósito. Además, los chinos no son eficientes con las ciencias. Claramente lo demostraron. Así que no sé si hubieran sido tan exitosos en lograr hacerlo. Que se les escape, sí. Eso es más posible. ¿Qué es lo que suena más posible? Pero yo tampoco no tengo pruebas. Y cada tanto Estados Unidos lo utiliza, en algún momento que tienen una discusión. Pero mira, ahora se encontró Trump con Xi. Y hablaron del fentanilo, y hablaron de los aranceles, y hablaron de los chips, y hablaron de Taiwán no se habló. Estados Unidos se negó a hablar de Taiwán con China. Claro. Y del tema de Wuhan, nada. Del tema del COVID, nada, no se habló. No se habló porque, ¿y vas a conseguir qué? En este momento, si se les escapó ya cerraron la puerta, ¿sí? Eh, que puedas tener acceso a todos los laboratorios de ellos para ver si se manejan bien. Mira, los países tienen también acuerdos con el tema de energía atómica que permiten a la organización de la que está el argentino Grossi Ujú. revisar las instalaciones atómicas, y sabemos muy bien de que Claro, muestran lo que el campo quieren, de lo que no externo. quieren no Ujú. muestran, Sí, y claro. acaba, sería lo mismo. No hay forma, la verdad, ¿sí? Es un laboratorio. Vos entendés que esto puede haber un laboratorio chico metido debajo de la tierra en algún lado debajo del desierto de Gobi, y vos cómo te enterás. No, claro, claro. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta, porque por un lado, a ver, uno piensa que en cierta manera hay cierta regulación, hay cierta transparencia en países con democracias establecidas, como los Estados Unidos, donde está bien separado el rol del Estado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en China? ¿Qué pasa en Rusia? Donde se mezcla tanto el Estado que uno tranquilamente puede pensar que parte del desarrollo de estas tecnologías está muy vinculado con los militares o las fuerzas Sin armadas. duda, sin duda. En China es solo los militares. Y en Rusia también. En Rusia, hoy, la Rusia de hoy, ¿sí? No antes de la guerra de Ucrania había algunas cosas privadas todavía. No, no, no. Ujú. Después tenés a ver, o tenés las farmacéuticas haciendo trabajo, ¿sí? En todas Sí, las farmacéuticas. La India también, ¿sí? Está la India, que es una potencia en el tema farmacéutico. Está China, que cada tanto anuncia algún anuncio que en el 90% son espurios. Pero tienen investigación, y la investigación la hace el ejército, y de esa no te enterás. No claro. te enterás, no te vas a enterar. En teoría, te repito, no pueden haber armas biológicas, pero China no es exactamente conocida porque cumple los acuerdos, ¿sí? Ujú. Así que lo más probable es que ellos tengan en este momento un arsenal de armas biológicas y mucha investigación en el tema. Las armas biológicas se utilizan todavía de la época del 1450, cuando había el asedio a Constantinopla, que hoy es Estambul. Era el último reducto cristiano que quedaba en lo que hoy es Turquía. Y para que se rindan los asediados, los que estaban alrededor, hubo una epidemia no sé, de una de esas enfermedades, cólera, fiebre amarilla, no me acuerdo cuál. Y Ujú. entonces agarraban los cadáveres de los infectados y los mandaban con catapultas al otro lado de la muralla. Qué bárbaro. Sí, Así que desde ahí ya hay guerra biológica, ¿sí? claro. No hay, no, que yo sepa, ni los alemanes, los nazis, ni la Primera Guerra Mundial, que se utilizaron también gases, se utilizaron armas biológicas. Que yo sepa, esto no ocurrió, ni Saddam Hussein, el uso de armas químicas. Pero el que usa un arma biológica, el problema grave es que se te llega a escapar de la mano, No, claro, y sí, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. sí, no hay vuelta atrás. Y sí, sí, hay vacunas, crean con ello una vacuna o un tratamiento para sus propios soldados. Pero está la idea genética, ¿sí? Si yo Sí, todo lo que tengo que hacer es apuntar a un gen que aparece en las razas blancas y no en las razas en las razas, lo que llaman la gente más raza amarilla, ¿no? sí, claro, claro, claro. Y pensando, vos haces mucha referencia siempre a la inteligencia artificial y prácticamente cuando empezamos a conversar de este tema también trajiste la inteligencia artificial. ¿Qué tanto, a ver, qué tanto riesgo dispara la inteligencia artificial en este campo y qué tanto iguala a los países el acceso a la inteligencia artificial? Mira, muchas cosas, pero primero, para que puedas acceder a la inteligencia artificial vas a necesitar el permiso de Estados Unidos. Sí, ¿no? Así que cuánto iguala ahí va a depender mucho del igualador de Estados Claro. Unidos, ¿sí? El país que está a cargo de la igualación. Ujú. Pero hay varios temas que tenés ahí que tenés que tomar en cuenta con la inteligencia artificial. Primero, se teme que la inteligencia artificial cree nuevas armas biológicas. Sí, Claro. sí.
Y entonces la hacen que la gente no puede hacérselo. Yo creo que es el miedo siempre es el bioterrorismo. ¿Sí? Esas organizaciones casi nihilistas, tipo el Sendero Luminoso, ¿te acordás de Perú? Sí, Bueno, muchos de los movimientos islámicos también, que son nihilistas, que básicamente lo que quieren es algo que no existe y que no puede existir, entonces rompen todo, ¿sí? Eh, y imagínate en manos de jamás un arma biológica. Eh, pero otra vez más, para hacer bioterrorismo, solo en caso de que quieras suicidarte vos junto con eso o matar a mucha de la población que vos crees que estás protegiendo. Ese es el peligro y que la inteligencia artificial lo haga. claro, claro. Otra vez, no hay como pararlo esto, ¿sí? No es que No, claro. tenemos alguna forma. Lo que va a tener que hacer es que la inteligencia artificial, la que tenés vos, tiene que prepararse, prever lo que va a pasar y la diferencia, el hombre, la historia de las civilizaciones, cuánto más lejos miramos, ¿sí? Civilización quiere decir que yo ya estoy pensando, mira, por ejemplo, el tema del cambio climático, estoy pensando en lo que va a pasar en 100 años de ahora, ¿sí? Cada Ujú. vez voy mirando más lejos y veo más posibilidades. La inteligencia artificial tiene la capacidad de mirar, de tomar en cuenta todas las posibilidades, hacerle sus probabilidades y crear respuestas a cada una de estas. Yo no sé si al final la inteligencia artificial no se va a pasar todo el tiempo creando respuestas para escenarios que ella misma imagina, que ya, por supuesto, nosotros quedamos muy lejos nosotros de No, eso. claro, claro, Hay, claro. hay una, hay, si me preguntás a mí, el camino es un camino de autonomía, en las cuales las inteligencias artificiales van a pelearse por ese tema, pero tampoco la inteligencia artificial no le interesa mucho. A ver, primero que no le interesa sobrevivir porque es una máquina, ¿sí? Sí. Y seguro que nuestra supervivencia es porque está escrita, ¿sí? Porque le dijimos, che, por favor, queremos vivir mucho. Con nosotros Eh, no, claro. con nosotros, no con nosotros, no. No, yo creo que el problema es la indiferencia con la Ujú. inteligencia artificial. No es Claro. que se va a dedicar a matarnos a nosotros. Eso es de película de ciencia ficción. La inteligencia artificial no tiene intención porque es una máquina, no quiere a Sí. nadie, no odia a nadie. Pero el peligro que corremos es que sea indiferente en el cálculo. ¿Sí? Ujú. Nosotros seamos un factor más a sacrificar para solucionar algo. Es ahí donde corremos ese peligro, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Ya Sí, claro. no hay saber, ¿no? Muki, y pensando en eso, ¿no? Porque hasta ahora la inteligencia artificial vemos cómo resuelve cuestiones vinculadas a lo artístico, vemos cómo resuelve vinculadas a la fotografía, cómo resuelve cosas vinculadas al video, cómo resuelve cosas vinculadas a la música. Da la sensación, o por lo menos yo tengo la sensación, de que la información ya está ahí y lo que falta de la inteligencia artificial es que una los puntos. Y así como puede unir los puntos para hacer una canción y para hacer un video, tranquilamente pueda unir los puntos para desarrollar una bomba biológica y que, a diferencia de lo que pasaba antes, no haga falta grandes pruebas, lugares de desarrollo, laboratorios. Ya hace falta desarrollarla con una idea, una fórmula, probar qué puede llegar a pasar en un hipotético escenario y directamente ir y generarla. Sí. Tengo un solo vocablo para decirte. Sí, Sí, la verdad que eso puede pasar. La inteligencia artificial ya se cortó sola. Quiero una cosa aclarar. Eh, Da la sensación que la inteligencia artificial solamente une los puntos y la data ya está ahí, simplemente hay que unirla. Sí, en sí. muchos lugares se trata de lo que uno llamaría en lógica una deducción, de lo que yo tengo, ¿sí? Pero me temo que todavía estamos en una fase muy importante de inducción, en la cual todavía no sabemos cosas determinadas, en las Ujú. cuales empezamos a probar, y es ahí también donde la inteligencia artificial acelera muchísimo, pero muchísimo el ritmo de las cosas. Eh, Ahora, la inteligencia artificial como monstruo Terminator, no, Claro, pero como alguien que va. A ver, finalmente lo que le estamos pasando a la inteligencia artificial es la gerencia de nuestra vida. claro, claro. Lo que hacemos es decir, ¿sabe qué? Ocupate vos. Es un paso más en la división de labores. Yo cuando tengo que arreglar un caño en mi casa llamo a un plomero. Se llama división de labores. Vos venís, vos me arreglás el caño y yo te doy plata. Y ahí se terminó, esa es la transacción. Esa división de labores se la estamos dando a alguien que primero trabaja 24/7, segundo no acepta plata, Ujú. ¿sí?
Y tercero, es una máquina de resolver, ¿sí? Claro. Lo que trae la inteligencia artificial por encima de todo es eficiencia, es niveles de eficiencia increíbles. Entonces no se equivoca casi. Por supuesto, a la gente le encanta, ¿viste? Que vos abrís el diario. Un día un tipo logró hacerle un truco de inteligencia artificial y le dio la fórmula de la bomba atómica. Sí, ya entendí. Claro. Tiene errores, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero los niveles de errores de inteligencia artificial son ínfimos comparados con los mejores humanos, ¿sí? Japoneses, estoy pensando, gente muy eficiente, japoneses, taiwaneses, Claro. alemanes. La inteligencia artificial es superior a todos ellos. La que tenemos hoy, imagínate la que vamos a tener dentro de 3 o 4 No, sí, años. claro. No, obviamente, eso es realmente preocupante. Muki, estamos teniendo esta conversación casi terminando la primera quincena de noviembre. Me gusta siempre que me plantees un poquito qué está pasando a nivel escenario de actualidad. ¿A qué hay que tener, a qué hay que prestarle atención en este momento? Hay que prestar atención a la relación Estados Unidos-China, que están se congelan y se descongelan cada tanto para ver cómo llegan a un resultado. Estados Unidos terminó el shutdown finalmente, Sí. es decir, el gobierno americano hasta enero puede seguir funcionando. Les pagan a todos retroactivamente lo que les debían, los sueldos, todo se pone en su lugar. La Ujú. bolsa está cayendo hace 4 o 5 días la parte de inteligencia artificial, porque dicen que se pinchó la burbuja, lo cual no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista, pero sí la gente se está yendo vendiendo cosas, las acciones bajan, sí, las cosas, el mercado siempre tiene razón. Así que el mercado va a tener algún lugar preponderante, me imagino, la semana que viene. Y después tenés, bueno, la Asunción, están cambiando los gobiernos. El domingo hay elecciones en Chile. Sí. La primera vuelta, probablemente no se definan las cosas en la primera vuelta. Vamos a ver quiénes van a ser los dos que van en la segunda vuelta. La comunista ya sabemos que va a ir probablemente ella. La pregunta es si va a ir el hombre de la ultraderecha, Kaiser, o el hombre de la derecha, Kast. Claro. También los dos, gente muy de derecha. La gente está bastante. Parecería ser que va a ganar la derecha estas elecciones. Ujú. Colombia se están preparando para las elecciones en Colombia, y Petro está haciendo de las suyas, tratando de dejar su marca. Llegó a un acuerdo con China que es bastante escandaloso sobre el tema del camino de la seda, de la ruta de la seda, algo bastante difícil después para Colombia, y para China, que le viene genial porque está ¿no? en el patio trasero de Estados Unidos. Está el Ujú. tema de Venezuela, que cada tanto hunden otro cayuco. Pero no parece que se vaya a resolver en las próximas semanas, hasta que hablemos la próxima vez vos y yo. Sí, claro, obviamente. Ahí tenemos la posibilidad de apretar el F5 en el teclado y actualizar toda la información. Bueno, que tengas un gran día, Muki, vos que recién lo estás empezando allá en Tailandia. Sí, qué romántico lo del F5, yo me había olvidado de eso. Apretamos F5 y actualizamos la información. Sí, sí, es cierto, cierto. Bueno, que tengas Bárbaro, un gran día y una buena semana, Muki. Nos encontramos en el próximo episodio. un abrazo, hasta la próxima. Gran abrazo a la distancia. Esto es El Observador Internacional, esta conversación que mantenemos con el Observador Internacional Muki Tenenbaum. Mi nombre es Horacio Cava y los esperamos en el próximo episodio.